Hablemos del cuarto capítulo de nuestro querido chico, el cuarto episodio de su programa de viajes. Sé que ya salió hace algunos días, pero es momento de hablar de ello y analizar algunos de los capítulos. Comencemos hablando de cómo ambos han aclarado nuevamente que Tae es su invitado especial. Y una vez más, dicho por Jimin y confirmado por Jungkook. Ambos se dirigían a comer, Jimin y Tae en el carro mientras que Jungkook se fue en una motocicleta. Los tres estuvieron frente a un chef que les preparaba toda la comida frente a ellos. Mientras iban probando, nos dimos cuenta que los tres disfrutaron y les gustó, pero definitivamente fue Jungkook quien disfrutó la comida de una manera muy peculiar, y es que cada vez que se metía un bocado de comida a la boca, comenzaba a saltar en su silla o a moverse de formas extrañas, incluso hacer sonidos y gestos. Hubo un momento en el que Tai y Jimmy lo miraron como si no entendieran por qué actuara de esa manera, pero luego se dieron cuenta que era la forma que Jungkook tenía de decir que la comida era de su agrado. Después de tantas conversaciones y hablar sobre lo bien que estaban disfrutando esta cena, Tae inocentemente lanzó una pregunta al aire. Él dijo, ¿por qué no vino Namjoon hoy? A lo que Jungkook le responde, aquí, no todos pueden venir a este programa. Jimin ante las palabras de Jungkook asiente y dice lo siguiente, en realidad es solo para nosotros dos y te dejamos entrar. A lo que Tae responde, sabes, yo también sentí eso. Gracias por dejarme entrar. Esto nos confirma una vez más que Tae es un invitado inesperado, tanto para Jimin como para Jungkook. Aunque ambos en ningún momento le negarían pasar tiempo entre los tres, han dejado en claro en más de una ocasión desde que comenzó el viaje que esto es un programa de ellos, y el que aparezca en algunos capítulos es solo un invitado. Recordemos que la idea de este programa fue de Jimin, incluso ya hablamos de esto anteriormente cuando se vieron algunos capítulos desde la llegada de Tae en el lugar que se hospedaron, incluso también sale en este capítulo, nos dimos cuenta que todo estaba ambientado para solo dos personas, dos pistolas de agua, dos camas, dos trajes de baño de la misma marca y entre otras cosas, pero solo para dos. Así que sí, la visita de Tae o el hecho de que él esté ahora es algo espontáneo, algo que se agregó a último minuto. Ahora, de regreso a casa, Tae y Jimin nuevamente iban juntos en el auto, elogiando la música de Namjoon e incluso elogiándose mutuamente. Ustedes ya saben, cosas de almas gemelas. Siempre comienzan a hablar de lo que más le gusta y de alguna manera basaron todo en ellos y comenzaron a tirarse al lago. Al llegar, Tae rápidamente se echó en uno de los cojines que estaban ahí. Parecía estar un poco indispuesto o muy cansado y no querer entrar a la piscina, pero Jungkook no dudó en ingresar. Fue el primero. Mientras estaba ahí, esperaba a Jimin, quien esta vez sí se decidió a entrar al agua. Pero acá pasó algo muy curioso y que llamó la atención, y es que Jimin entró con una sonrisa traviesa. Jungkook al verlo inmediatamente reaccionó, como si supiera lo que iba a hacer y lo que Jimin estaba pensando en ese momento. Antes que Jimin se aproximara mucho más a él, dijo algo muy interesante. Es todo transparente, señalando la piscina, ya que todo era un vidrio y se podía ver lo que hacían debajo del agua. Al hacer esto, Jimin redujo un poco su velocidad y se quedó quieto, pero ambos tenían una sonrisa en su rostro que nos daba a pensar muchas cosas. Sin duda, este fue uno de mis capítulos y momentos favoritos, aunque el segundo capítulo se lleva el primer lugar. Los que lo vieron saben de qué hablo. Ahora, esto no fue lo único que pasó. Ambos se pusieron a jugar de mil maneras. Jugaron piedra, papel o tijera debajo del agua, comenzaron a bucear, saludaron a la cámara bajo el agua
e incluso hicieron la pose que los identifica, una pose que les pertenece completamente al G-God. Tú eres yo y yo soy tú, juntando sus dedos bajo el agua, una imagen realmente gratificante de ver y que nos encantó a más de una, porque este es el símbolo del G-God. Luego se salen de la piscina y surge una conversación mientras se secan. Jimin le dice ¿quieres comer ramen? A lo que Jungkook responde no, no deberíamos comer. Y Jimin le dice con una sonrisa apuesto que comerás cuando haga un poco. Jimin nuevamente voltea y le dice tengo antojo de ramen. Y la reacción de Jungkook es golpearlo suavemente con la toalla. Esta reacción realmente es un poco inquietante porque también nos deja con dudas. ¿Por qué reaccionaría de esta manera? Ahora, después de aquello, Jimin simplemente le dice que no tienes que comer, puedo comer yo solo. ¿Qué es lo que te impide comer? Ambos comienzan a conversar y entre risas dicen que van a ir a ducharse y a cambiarse. Y así lo hacen. Luego vemos la toma donde están sentados juntos, viendo la canción principal del álbum de Jungkook. Ambos disfrutando y Jimin diciéndole que es una de sus favoritas, especialmente por la coreografía. Así pasan un buen rato hasta que deciden ir a su habitación. Cuando llegan solamente una cama estaba disponible, ya que Tae había tomado la otra, y solamente quedaba la cama de Jimin y el colchón que estaba en el piso. Acá surge una conversación un poco humorística, y es que cuando se echan en la cama, después de un momento, Jimin le dice no me golpees la nariz. Si lo haces, yo también te golpearé. Esto lo dice por la primera vez que durmieron juntos en el primer día de grabación del viaje, donde Jungkook le golpeó la nariz a Jimin mientras dormían, pero no duermen juntos toda la noche. Al final, Jungkook amanece en el colchón, quizás por más comodidad. Luego llega un momento encantador, que es el momento del yate, donde nosotros vemos nuevamente la conexión y la química de Jimin y Jungkook. Antes de ingresar a bucear, Jungkook tuvo un pequeño accidente donde se golpea la cabeza, causando la risa en Tae y Jimin, que fue algo muy random. Jungkook se queda echado sobándose y Jimin en broma de juego se acerca a él y le dice que va a resucitarlo, incluso pretende hacerle respiración boca a boca. Esto definitivamente fue algo muy lindo y divertido de ver. El G-God siempre puede llegar a darnos muchas interpretaciones, pero sus momentos son algo que siempre quedan grabados. Incluso los editores pusieron al pie de esta acción respiración boca a boca muy efectiva. Así continuaron su día, luego se dedicaron a bucear, explorando las profundidades del lugar. Tae fue el único que no se unió a esta aventura. Solo eran Jimin y Jungkook buceando juntos, abrazándose bajo el agua y explorando estos maravillosos lugares. Ellos simplemente disfrutaron del momento y de la compañía del otro. Luego se pusieron a pescar. Es así como terminó su día, Jimin y Jungkook fracasando en la pesca, mientras que Tae hizo una pesca de dos, algo que fue muy digno para él.